soporte técnico. Muchas gracias. El Instituto Electoral del Estado de México les da la más cordial bienvenida por su asistencia a la fase de entrevista, por lo que daremos inicio a la misma, siendo las 18 horas con 54 minutos del día 24 de noviembre de 2022. Me permito comentarles que la entrevista se realizará en panel por un equipo de dos entrevistadoras, que es la maestra Laura Daniela Durán Ceja, consejera electoral, y la maestra Fátima Pichardo Mendoza, responsable del Centro de Formación y Documentación Electoral, así como su servidor, Juan Carlos Vaca Belmontes, titular de la Unidad de Informática y Estadística. Iniciaré con la primera ronda. Formularé una misma pregunta para los tres. Para ello iniciará Ana María, Julio César y Marco Antonio. Les comento que su respuesta debe ser clara y concisa. Tendrán hasta 2 minutos para contestar la pregunta. La pregunta es la siguiente. En algunas de sus posiciones laborales, ¿ha existido alguna normatividad con la que no esté de acuerdo? ¿Y qué hizo al respecto? Adelante, Ana María. Buenas tardes a todos. No he tenido ningún problema con alguna normatividad, ya que como funcionarios o algún cargo que desempeñamos, tenemos que tener o seguir los lineamientos que se rigen para que podamos no involucrarnos en algún tema o cuestión en el que podamos desempeñar un conflicto. Y por el momento en los empleos en la iniciativa privada y pública no he tenido problema alguno. ¿Es cuánto? Quisiera, en ninguna ley en la iniciativa privada, digamos, ¿has tenido algún comentario acerca de una ley? No, ninguno. Okay, gracias. Seguimos con Marco Antonio. Sí. Adelante. Sí, bueno, yo hace 5 años aproximadamente fungí como jefe de departamento, autorizaba pensiones para policías en la Ciudad de México. Yo sí estuve en desacuerdo en ese momento con la ley de la Caja de Previsión de la Policía, toda vez que esta ley, y lo digo ahora sí que con todas las letras, hasta el día de hoy tiene 36 años que esa ley no ha sido reformada. Entonces, para poder autorizar pensiones, para poder dar apoyos para personas ya de la tercera edad, esa misma ley, por ejemplo, no está acorde a los derechos humanos, que hoy en día pues son bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, los conceptos de pensión no son los mismos de ese tiempo a los que en este momento pues se están pues autorizando, por ejemplo, por el ISSSTE, por el ICEMIN, por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, yo sí hice varios señalamientos en los cuales pues estaba yo en desacuerdo de que esa ley subsistiera, al grado de que logramos en ese momento que la propia caja de previsión de la policía pidiera al Congreso local, en este caso de la Ciudad de México, tomara como supletoria la ley del ISSSTE, toda vez que los policías tenían esa seguridad social, y entonces pudieran acceder a varios apoyos que el ISSSTE en este momento está otorgando, como préstamos, como apoyos de gastos funerarios que en ese momento, por ejemplo, no se otorgaban en su momento. Y sí tuve bastantes conflictos con esa ley, porque pues las personas, principalmente de la tercera edad, que tenían derecho a acceder a una pensión, pues pasaban bastante tiempo sin poder tener su dictamen, y por lo tanto, pues en algunos casos llegaban a fallecer por sus condiciones de salud. Había esposas de policías que no podían obtener su pensión a tiempo, y pues también padecían como lo decía yo ahorita, de ese tema, por ejemplo, de equidad de género, de paridad, en cuestión de acceder a un apoyo económico de este tipo. Entonces, sí, en ese momento fue un problema, pues digamos, grave, porque teníamos 25,000
policías pensionados o aspirantes a una pensión, y entonces, por ende, no solo eran esos 25,000 policías, sino digamos que alrededor de unas 70,000 personas, por el caso de su familia, que dependían de ese apoyo económico, que por una ley no podían acceder a tiempo a su recurso económico. Gracias, Marco. Julio César, adelante, por favor. Sí, bueno, pues hasta el momento no he tenido ningún tipo de conflicto. Todo lo que se ha llevado tanto en empresas como en instituciones, pues me parecen muy ad hoc a la filosofía de cada una, y pues pues no tendría mucho que aportar en este apartado. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. A continuación, si me lo permite, consejera, le cedo el micrófono para la segunda ronda. Al contrario, muchísimas tardes, noches, maestro Juan Carlos Vaca, es un gusto saludarlos. Ana María, qué gusto saludarte. Marco Antonio, Julio César, muchísimas gracias por atender al llamado del Instituto Electoral del Estado de México. También tengo una pregunta, que me pudieran hacer favor de compartir algún caso en concreto muy rápido, en 2 minutos, donde, pues no sé, en su último cargo, en algún trabajo, en alguna actividad relevante, algún proyecto que haya sido propuesto por ustedes y que se haya logrado implementar en ese grupo de trabajo que ya relatamos, cuál fue y cómo se desarrolló. Muchísimas gracias, y si ustedes no tuvieran inconveniente, iniciaría en el orden que los tengo en pantalla. Primero sería Julio César, posteriormente Ana María y finalmente Marco Antonio. Excelente noche, Julio César, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues me gustaría comentarles que en algún trabajo que tuve, digamos que todo el personal no tenía un plan de carrera. Entonces el personal no sabía qué es lo que tenía que hacer para poder crecer en la propia empresa. Entonces a mí se me ocurrió pues que todo se estandarizara y hacer algunos manuales, tanto de procedimientos en la operación, tanto para el plan de carrera del personal, qué cursos debe de tomar, programarlos, en qué fechas, y una vez que igual tiene que presentar sus exámenes y los aprueba, es como va a obtener ese crecimiento, y pues afortunadamente lo pudimos implementar, y de esa forma sirvió mucho, ya que el personal igual se sintió pues tomado en cuenta, motivado, y pues pueden ver qué es lo que tienen que hacer y pues no ir así a ciegas sin saber qué es lo que deben de hacer. Y pues funciona muy bien. ¿Sería cuánto? Al contrario, muchísimas gracias, y digo, perdón por no haber puesto la cara de frente, pero era para escucharte mejor por el audio. Muchísimas gracias y fue un placer. Ana María, qué gusto saludarte. Igualmente, un placer. Bueno, en la iniciativa privada mi último empleo fue en una notaría. Era complicado establecer los procedimientos dentro de la notaría, ya que los seguimientos que se daban a cada trámite a veces eran un poco engorrosos. Cuando yo ingresé como auxiliar de abogada, y el abogado asignado que me tocó trabajar con él, pues tenía como proyectos formalizar compraventas. Y lo que yo hice fue establecer un procedimiento tanto para los bancos como todos aquellos que elaborábamos, y tener una mejor atención personalizada con el cliente. Eso nos ayudó a ser más eficientes y a lograr que como equipo creciéramos de 2 a 5 personas. Entonces fue una forma de empezar a distribuir y establecer tiempos tanto para los clientes como en la notaría. ¿Es cuánto? Perdón, para afinar un poco la respuesta. ¿Tu propuesta fue entonces contratar más personal o a lo mejor me perdí? Gracias. No, fue establecer procedimientos específicos de atención al cliente, y eso fue lo que nos hizo crecer más y pues aumentar la plantilla en nuestro equipo de trabajo. Y fue lo que nos logró eficientar y lograr un mayor número de firmas. Muchas gracias, Ana María, qué gusto saludarte. Y finalmente, Marco Antonio. Muchas gracias.
Bueno, sí, quisiera comentar que, bueno, al inicio de mi experiencia profesional, tuve la oportunidad de entrar al servicio profesional de carrera en el gobierno federal, hacer todas las evaluaciones y pues lograr la plaza. Al principio de que se estableció este programa de servicio profesional, pues se solicitaba que la persona que accediera a un cargo precisamente llevara una evaluación de un año, pero digamos a la par de esa evaluación de un año, se estableciera precisamente un proyecto, si es que uno quería acceder a apoyo educativo de posgrado o de alguna especialidad. Y entonces, bueno, pues un servidor, pues con ese ímpetu, ¿no? De querer, pues aprender, también aportar y aparte seguir estudiando, pues, bueno, yo entré en una plaza de jefe de activo fijo. Entonces, bueno, cuando llegué, pues sí se realizaba ya el inventario, se daban las altas, las bajas de los bienes muebles del área y bueno, de toda la Secretaría de Desarrollo Social en este momento, bueno, en ese momento del gobierno federal, a más o menos 44,000 bienes, pero la mayoría se hacía en libros y se hacía a mano, cada área mandaba un Excelito y iban registrando todos los bienes. En ese momento, pues mi proyecto que se registró precisamente fue el de implementar un sistema de activo fijo, el cual con códigos de barras para identificar los muebles, que bueno, ya ahora se hace en todas las instituciones, pero creo que lo innovador en ese momento fue que se leyera con lectores de códigos de barras y que al momento de leerlo nos enviara la información a un sistema central y nos diera por leído el bien y nosotros al momento determináramos quién lo tenía y al momento íbamos imprimiendo resguardos y nos iba firmando el usuario. Eso permitía que lo que se hacía en aproximadamente año 4 meses de la lectura de esos 44,000 bienes por todo el equipo de trabajo que eran 12 personas, se hiciera en 3 meses pues bastante rápido, ¿no? Y ya con una modernidad, estoy hablando de hace aproximadamente 15 años, que en este momento, bueno, ya con la tecnología pues es bastante rápido, pero en ese momento fue algo innovador y fue algo que un servidor pues hasta el momento pues sabe que se sigue implementando en la Secretaría. Muchísimas gracias. Y finalmente, Julio César. No, ya. Ya había preguntado. Ya había comentado el caso. Ya había preguntado, consejera. Ah, es que vi que había como levantado la mano. No, consejera, muchas gracias. Sí, es que vi así la manita y yo, dime. Gracias, maestro Vaca. Gracias, consejera. Continuamos con la maestra Fátima para la tercera ronda. Si me hace favor, consejera. Perdón, maestra Fátima. Gracias, maestro. Buena tarde. Pues ya es la última pregunta de su entrevista. Les voy a hacer una pregunta a las tres personas. Les pido por favor contestar en el siguiente orden. Iniciaría Marco Antonio, continuaría Julio César y concluiría Ana María. Les pido que sean muy breves y la siguiente pregunta es: describa qué valores o actitudes son importantes para usted y dé un ejemplo de cómo se aplican en su área de trabajo. Adelante, Marco Antonio. Muchas gracias. Bueno, quisiera comentar que en la actualidad me dedico precisamente a la defensa de los derechos humanos. Soy parte de un consejo que se dedica a proteger periodistas y defensores de derechos humanos aquí en el Estado de México. Principalmente, bueno, para mí en este momento, los valores que me describirían o que yo pues trato de implementar y de llevar a cabo día con día, principalmente para mí sería el respeto, sería ser responsable con todas mis actividades, el de ser incluyente, el de ser en todo momento paritario en todos los ámbitos de mi trabajo, pues ser puntual a mis actividades, ser responsable y, ¿por qué no decirlo, no? Pues algunos que a lo mejor se van a escuchar un tanto del instituto o un tanto, pues del ámbito, ¿no? Pero es lo que realizo, ser transparente y pues ser imparcial. Creo yo que esos valores son fundamentales, principalmente en mi actividad y pues, ¿por qué no decirlo? Deberían de serlo en toda esta sociedad, en este ámbito en el que nos desenvolvemos.
Gracias. Adelante, Julio César. Sí, muchas gracias. Bueno, algunos valores que van de acuerdo a las actividades a realizar o con la personalidad, principalmente considero que es la empatía, siempre ponernos en el lugar de la otra persona para tratar de entender y poder llegar a un fin común. También es muy importante el respeto ante todo hacia los demás compañeros, personas, en fin, en general. Y también pues la responsabilidad, ya que conjugados todos estos valores pues nos ayudan a obtener mejores resultados de una manera más eficiente. ¿Es cuánto? Gracias. Continúa, por favor, Ana María. Buenas tardes. El profesionalismo es uno de los valores que nos ayuda a desempeñar cada una de nuestras actividades y lo que va implícito, lo que es la honradez y la eficiencia. Ser responsables es otro de los valores donde nosotros podemos desempeñar de la mejor manera nuestras actividades que vamos a desarrollar. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, maestro Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Antes de dar por concluida la entrevista, agradecemos infinitamente la confianza hacia el Instituto Electoral del Estado de México. Nos honran con su presencia y su participación. Les deseo mucho éxito y muchas gracias. Con esto daríamos por concluida la entrevista. Que pasen bonita noche. Buenas noches. Muchas gracias.